Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera. En el día de hoy continuaremos con el estudio de los profetas menores, en este caso con el profeta Zacarías. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos el don del Espíritu Santo, que te venga y nos capacite para poder entender tu santa palabra, para poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, continuamos hoy con el capítulo 6 del profeta Zacarías, uno de los profetas menores, también uno de los que tiene más capítulos de los profetas menores, donde nos está hablando de esta situación en que estaba el templo por terminar cuando Zorobabel estaba a cargo de la ciudad de Jerusalén, y la prioridad que era el templo pues quedó un poco que postergada. Y aquí el Señor habla a través de visiones y de signos con el profeta Zacarías. Vamos a comenzar en el versículo de 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: alcé de nuevo los ojos y tuve una visión. 4 carros salían entre 2 montes. Los montes eran de bronce. El primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo carro por caballos negros, el tercer carro por caballos blancos y el cuarto carro por caballos tordos. Vemos otra de las famosas visiones de Zacarías, vuelvo a repetir, lo de las semanas pasadas y las anteriores. Si ustedes lo ven, tienen un poco de sabor al Apocalipsis, los caballos de las visiones, porque Juan, cuando quiere expresar esta revelación que tiene de Dios, utiliza también muchos elementos comunes a los judíos de esa época, de la apocalíptica judía, de Zacarías y de otros profetas, para poder llevar este mensaje a gente que ya conocían estos libros y estaban pensando en su futuro cumplimiento. 4 carros que salían de entre 2 montes. Dado que el texto original dice los 2 montes, así como dice la mayoría, asume que son el monte de los olivos y el monte de Sión. Pero vemos acá que nos dice que el monte era de bronce. O sea, está asociando de cierta forma, si fuera el monte de los olivos y el monte de Sión, está asociándolo con la fuerza y con el juicio. Estos 2 montes. 4 carros, caballos alazanes, caballos negros, caballos blancos. Los jinetes de Zacarías 1, si se recuerdan, eran observadores en reconocimiento. Estos 4 carros y sus caballos parecen ser agentes hostiles que vienen de parte del juicio de Dios, emisarios de su guerra contra el mal en la tierra. Algunos que tratan siempre de identificar la historia con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está inmersa dentro de la historia del mundo. La palabra de Dios se puede ir viendo capítulo por capítulo en el medio de la vida sociopolítica de todas las naciones que en esa época tuvieron algún tipo de ver en la venida del Señor o rodearon esa época. Algunos quieren identificar estos 4 carros con los 4 imperios mundiales. El imperio de Daniel, de Daniel 2, de Daniel 7 también nos habla un poco pues ahí. Pero los colores son esencialmente los mismos que los 4 jinetes del Apocalipsis 6, como ya hablamos. Los emisarios no son nada más y nada menos que los emisarios del juicio de Dios. No hay por qué complicarse la existencia. Algunos los conectan también con los mensajeros angelicales del juicio del Apocalipsis 7, 1, 3. Les vuelvo a repetir, Juan toma este tipo de figuras apocalípticas para darnos su mensaje, por eso es que nos suena pues tan conocido, tiene tanto sabor a este libro hermoso de San Juan. En el simbolismo habitual de la escritura, el rojo habla de guerra, el negro habla de hambre y muerte, el blanco habla de victoria, el otro color habla de pestilencias. Así lo vemos en Ezequiel 14:21, Apocalipsis 6,
18. Vamos a ver versículos 4 y 8. Y dice así: tomé la palabra y le pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan esos, mi señor? El ángel me contestó: estos son los 4 vientos del cielo que salen tras presentarse ante el Señor de toda la tierra. Los caballos negros, salían hacia la tierra del norte. Los blancos marchaban tras ellos. Los tordos salían hacia la tierra del sur. Los vigorosos salían impacientes por ir a recorrer la tierra. Él les ordenó: id a recorrer la tierra. Ellos se pusieron a recorrer la tierra. Luego me llamó con fuerte voz diciéndome: mira, los que salen hacia la tierra del norte sosiegan mi espíritu contra la tierra del norte. Seguimos con este lenguaje enigmático. Aquí estamos haciendo predicciones, que son el monte de los olivos, muchísimas cosas, y vemos que ahora el Señor, en poco más adelante, nos describe cuáles son las figuras de estas visiones. Así casi pasa sucesivamente. Tenemos solamente que adelantar un poco para entender aquello que dejamos atrás. Cuando los 4 carros eran en realidad 4 seres angelicales enviados por Dios. Esto significa que no pueden ser exactamente iguales a los 4 jinetes que vemos en el Apocalipsis 6. Pero la idea de su misión y el propósito, la idea de juicio, es el mismo, es similar. Recuérdense, cuando hablamos del profeta Ezequiel, dijimos que cuando él ve la gloria de Dios, los querubines con ruedas, es que se comparaban con los carros que ellos conocían de los babilonios y de los asirios, con sus ruedas que eran muy veloces en comparación con Israel, que casi no se conocía las ruedas. Por eso para ellos un carro con ruedas era algo muy veloz, algo muy moderno, algo muy potente para un ejército de esos tiempos. 2 de los caballos están enfocados en el norte. ¿Por qué en el norte? Ahí estaba Babilonia. Y en el Apocalipsis, ahí está Magog. Sin embargo, cada uno de los 4 se extienden sobre toda la tierra. El Espíritu de Dios solo descansa cuando sus enemigos y los enemigos de su pueblo son juzgados. Eso es lo que nos dice cuando salen los caballos, ya el Espíritu de Dios se sosiega. Ahora el versículo 9 y 11, y dice así: me fue dirigida la palabra del Señor que me decía: haz una colecta entre los que fueron deportados, a saber, Yeldai, Tobías, Yedaías, y vete tú aquel día y entra en casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde han llegado de Babilonia. Toma la plata y el oro y manda hacer una corona. La pondrás en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Vemos de nuevo el profeta hablando cómo vino la palabra de Dios sobre él, esta vez en forma de mandato. Y conforme los refugiados continuaban llegando de Babilonia, del exilio babilónico hacia Jerusalén, todos venían cargados de las riquezas que habían obtenido en Babilonia. Babilonia, por los judíos, hizo muchos negocios y se enriqueció. Tomando este significado, estas 2 palabras, Heldai y Jedaías, estos nombres, Heldai significa robusto, Tobías significa bondad de Dios, y Jedaías significa Dios sabe. Vemos ahí la intención de Dios, que Dios sabe a través de su bondad. Él pondrá a su rey en el trono, y que lo hará este rey que va a venir de una manera robusta. Era totalmente inusual coronar a un sumo sacerdote. Eso no se conocía. Por eso es extraño esto que leemos aquí, porque los sacerdotes nunca eran coronados como reyes y los reyes nunca eran ungidos como sacerdotes. En 2 de Crónicas 26 se cuenta la trágica historia del rey Usías. Hemos hablado varias veces de él, que el rey Usías, si recuerdan, trató de funcionar como sacerdote sin ser
sacerdote. Y consecuencia de esto fue afectado por la lepra hasta el final de su vida. Tan celoso es el Señor de su sacerdocio, que no lo da cualquiera, solamente aquellos que Él designa. Harás coronas. Estas eran definitivamente unas coronas reales. Las coronas son reales. Y no era el tocado habitual que llevaba el sumo sacerdote, que era una mitra, y tenía delante esta inscripción que decía Santidad de Yahvé. Son coronas de reyes reales. Por eso es que es poco habitual verlo en Israel y menos en un profeta. Y lo dice que la ponen en la cabeza del sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ya había un líder civil fuerte y piadoso en Jerusalén, todos lo conocemos, se llamaba Zorobabel, el gran líder civil de Jerusalén. Parece que hubiera tenido mucho más sentido coronar a Zorobabel en vez del sumo sacerdote Josué. Pero Josué fue coronado porque un fruto descendiente de David, tenemos que tener en cuenta, un fruto descendiente de David que va a gobernar sobre Israel. ¿Quién va a ser este descendiente famoso y necesario de David? Nuestro Señor Jesús. Y aquí nuestro Señor Jesús se ve prefigurado como el sumo sacerdote Josué. Josué a la larga quiere decir igual que Yeshua, que Jesús, Dios salva, quiere decir lo mismo. O sea que aquí vemos ya cómo la profecía entra en un sabor mesiánico. Este sumo sacerdote Josué nos recuerda un poco Melquisedec, rey y sacerdote, y nos recuerda el sacerdocio de Jesús, que es el sacerdocio de Melquisedec, porque eres al mismo tiempo rey, sacerdote, profeta, víctima, altar, todo lo tenemos él, está en esta nueva alianza. La gente, los críticos liberales están tan seguros de que Zorobabel debería ser coronado que piensan que este texto se equivocó. Hermano, no puede ser. Esto pasa por alto todo el punto, porque esta coronación de Josué profetiza al rey sacerdote Jesús. Y aquí comienza, a partir de ahora estamos viendo algo referente a local, a la política local, a la reconstrucción del templo de Jerusalén, al sumo sacerdote local Josué, al sumo dirigente de todo el lugar, Zorobabel. Pero ahora la profecía, como todas estas profecías bíblicas, empieza a enfocarse en un futuro lejano, en el Mesías. Recuérdense que muchas de estas profecías, que cuando se dan referentes al Mesías, tiene una parte que se cumple en ese momento, cerca, pero tiene una parte que va a tener cumplimiento en el Mesías mucho más adelante. Y ahora aquí entramos en este terreno, ya nos salimos un poco de lo que es Jerusalén para entrar en el área mesiánica, en la venida del Señor Jesús. Vamos a ver el versículo 12 y 13, y dice así: y le hablarás diciendo, esto dice el Señor de los ejércitos. Este es el hombre cuyo nombre es brote, pues brotará de sus propias raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo, él portará la gloria, se sentará y dominará desde su trono. Oigan lo que dice ahora: habrá un sacerdote también a su derecha, y existirán entre ambos un acuerdo pacífico. Acuérdense que ahora estamos enfocándonos en el mundo ya mesiánico, ya la profecía salta de este Josué temporal, sumo sacerdote de Jerusalén en época del regreso del destierro, para enfocarse en la profecía del Señor. Y así lo dice, lo llama brote, en otros lugares se le llama renuevo. Este renuevo, este brote, ya lo habíamos visto en Zacarías 3:8. Vimos que este título, renuevo, brote, es un título familiar al Mesías. Indica específicamente al Mesías y a nadie más. Esto lo vimos en Isaías 4:2, en Isaías 11:1, en Jeremías 23:5 y en Jeremías 23:15. Este brote, este renuevo, estaba asociado
con la fecundidad de la vida. Un brote es algo que la vida empieza a vivir en la planta de la savia, empieza a crecer una vida nueva. La planta es fecunda, empieza a parir, empieza a dar estos frutos. Y en la vida de Jesús, él usó ese mismo ejemplo, cuando él dijo que él era la vid y nosotros éramos los brotes, los sarmientos que salen de la vid, que sin la vid no podemos subsistir nosotros los sarmientos. Y lo dice bien claro, he aquí el varón, el texto hebreo, la profecía comienza, he aquí al hombre, aquí al varón. Y hermano, esas son las mismas palabras que Pilato utilizó para presentar a Cristo, ex homo, ahí está el hombre. Y esta profecía se adelanta 500 años, 400 años a Jesús y utiliza esas mismas palabras de presentación. Zacarías presenta al Mesías con estas palabras. Pero en esta visión que estamos viendo no era el Jesús humillado que Pilato presentaba al pueblo hebreo. Aquí nos pide contemplar a Jesús, sumo sacerdote, a Jesús triunfante. Y dice que brotará de sus raíces, él brotará de sus raíces. Esto habla de la fecundidad, de la expansión de la vida del Mesías. También dice que es el que va a edificar el templo del Señor. O sea, el renuevo va a construir el templo del Señor. Este no es el templo que estaba trabajando Zorobabel. Este va a ser, Jesús lo va a decir más tarde, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Jesús en ese momento se estaba refiriendo específicamente a la profecía de Zacarías. Ustedes ven cómo es la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando no sabemos del Antiguo Testamento, no sabemos por qué Jesús dice que el templo que va a reconstruir es su cuerpo, es Él, destruyan este templo. Porque lo dice la profecía, cuando venga el Mesías va a reconstruir el templo. Y se va a llamar Yeshua, Jesús. Y ahora dice una frase que para mí es importantísima. Dice, habrá un sacerdote a su lado y entre ambos una total comprensión y coordinación. Y esto es también impensable. En esa época en Israel los sacerdotes no se sentaban en trono. En esa época en Israel los sacerdotes no se sentaban al lado de los reyes. Como los reyes no servían como sacerdote. Aquí vemos que el renuevo, el brote, es diferente. Él se siente, dice que hay una coordinación tremenda, que no es el mismo, porque hay alguien que está sentado a su lado. O sea, no se refiere a él mismo, hay un sacerdote sentado a su lado. Y ahora volvemos a lo mismo que hemos hablado cuando estuvimos tiempos atrás en otras clases. El reino davídico. El reino davídico tenemos que separarlo muy claro del reino de los cielos. El reino de los cielos es el lugar donde mora la gloria de Dios, donde el centro de adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús a la derecha del Padre. Derecha, cuando se habla en la Biblia, quiere decir un lugar de poder. No quiere decir físicamente que es porque el Señor es Espíritu, no tiene derecha ni izquierda. Está hablando que Jesús está sentado en un trono de poder al lado del Padre. Ese es el reino del cielo. Pero ahora aquí se está refiriendo, porque no puede haber un sacerdote sentado en el trono del cielo. Aquí se está refiriendo al trono de David, al reino davídico. Jesús es el heredero eterno del trono de su padre David. Así se lo dijo el ángel en la anunciación a la Virgen María. David recibió la profecía de Natán, diciendo que su trono estaría firme por toda la posteridad, lo cual quiere decir que no iba a ser un hombre que lo ocupara, porque un hombre no puede ser eterno, no puede estar en toda la posteridad. Así que aquí vemos, en este reino davídico, que hay una persona sacerdote con poder sentado al lado de Jesús. Vuelvo a repetir, como cuando hablamos de la Virgen, me voy a la proposición que le hace a la madre de los Zebedeos, al Señor Jesús, si se recuerda. La madre de los Zebedeos viene al Señor Jesús y le dice, quiero pedirte algo, quiero que mis hijos, Juan y Santiago, se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Por supuesto,
y ya no está pensando en el reino de los cielos, ya está pensando en el reino davídico que va a restaurar, según la creencia de ellos, físicamente al Mesías. Pero vemos que el reino davídico, Jesús se va a centrar realmente en el trono de David para toda la eternidad. Ese trono era el reino del primer pacto. Esto quiere decir que Jesús era el rey del primer pacto. Esto quiere decir que Jesús es el rey del segundo pacto, la iglesia. Entonces, como se refiere aquí al reino davídico, primero fue en el pueblo de Israel como rey de Israel, y ahora que era David, y ahora su prefigura, y ahora es Jesús en el reino de la iglesia. Es la continuación del reino de David, que es muy diferente, repito, al reino de los cielos. Pues esta madre de los Zebedeos, como toda buena madre y sobre todo judía, quería estos dos puestos de poder. Y recuérdense la palabra de Jesús. Jesús le dio otras palabras. Yo no puedo darte esos puestos porque esos puestos lo tiene dado mi Padre. Pero voy a repetir. Jesús dice claramente en el Evangelio a la madre de los Zebedeos que ambos lados de él, quien se sienta, son puestos de poder. A ambos lados del rey se sientan la gente de poder. Jesús va a decir que eso ya están ocupados, ya están dados. Los dio el Padre de Jesús. Ya vemos quién es uno de los que está sentado al lado de Jesús, un sacerdote. Y dice que entre los dos hay una comprensión total. Así era en esta profecía, como podemos pensar, y ahora en el reino davídico de la iglesia. ¿Quién tiene una comprensión total con Jesús? Hermano Pedro, el apóstol Pedro. Jesús se compenetró tanto con Pedro que le dijo: a quien lo que tú ates, yo ato. Le da las llaves del reino davídico, le da las llaves a Pedro. Dígame usted si no hay compenetración entre Pedro y el Señor. Pero entonces, en mi entender, a uno de los lados del Señor se sienta Pedro, no realmente el apóstol Pedro, sino la línea sucesoria, es el símbolo del poder de los sucesores de Pedro hasta que Jesús venga y ellos le entreguen la llave, como que el Apocalipsis, él aparece con las llaves en la mano, ya él recobró las llaves de la iglesia, se las entregó Pedro. Pues eso, ese que tiene una amistad total, dice aquí Zacarías, con el rey, ese sumo sacerdote, ese es precisamente Pedro y su misión petrina, su misión de cabeza de la iglesia, su misión de ser el portador de las llaves, el administrador de la iglesia, mientras el Señor reina en gloria. O sea que ya sabemos que uno de los lados del Señor está ocupado por esta línea sucesoria de Pedro, la sede de Pedro, la cátedra de Pedro, que antes era la cátedra de Moisés. Y el otro lado, también hemos hablado mucho, si ustedes van al libro de los Reyes, dice el libro de los Reyes que Betsabé entró a ver a su hijo Salomón porque le quería hacer una petición. Dice que el hijo Salomón, su hijo Salomón, cuando la reina madre entró, dice que el rey Salomón se puso de pie, honró a su madre y la sentó a su derecha. Vuelvo a repetir, no es el lado derecho, es un puesto de poder, porque, vuelvo a repetir, Dios no tiene izquierda ni derecha. Entonces, el Señor dice, ya los dos puestos que a mi lado, que tú, madre de los Zebedeos, me pides, los dio mi Padre. Nunca nadie se ha puesto a preguntar a quién se lo dio su Padre. Aquí lo tiene. Se lo da a Pedro y a la línea sucesoria de Pedro, que está con este poder de atar y desatar y de las llaves totalmente, como dice aquí, compenetrado con el Señor. Y el otro lo ocupa la madre del rey. Lo vimos que lo dice en el reino davídico, la madre del rey ocupa un lugar de poder. Y así era, tal era el poder de la madre del rey, que tenía un título. El título de esta madre del rey en Israel se llamaba Gevirá. La Gevirá era la madre del rey y gozaba un poder tremendo de acercarse al rey y proponerle y pedirle cosas, lo aconsejaba. Era la madre judía es esencial hasta el día de hoy para los judíos, mucho más que en otro país que yo he visto, y más en esa época. El rey tenía
profundo respeto por su madre y profundo respeto por la sabiduría de su madre. Por eso ostentaba este título. Por eso podemos decir a María que María es la Gevirá mesiánica, es la reina madre del rey que se sienta en el trono de David. Así que mira, tú estás enterado hoy quiénes están a la derecha y a la izquierda, por lo cual los hijos de Zebedeo se quedaron sin ocupar esos tronos. Aunque van a tener sus tronos para juzgar a las naciones, como el Señor va a decir un poco más tarde. Esto es extremadamente importante para que vean la importancia de nuestra doctrina. El obispado de Roma, como cabeza de la iglesia en total convivencia con la voluntad de Dios, y la madre del rey intercediendo por cada uno de nosotros. Vuelvo a decir, para que no digan, bueno, es que a la derecha y a la izquierda los dos están a la derecha. No, vuelvo a decir, no hay derecha y izquierda. De sentarse a la derecha es decir que ambos lados tienen un puesto especial, un puesto grande de poder. Vamos a ver versículos 14 y 15 y dice así: la corona quedará como memorial en el templo del Señor para Heldai, Tobías, Yedaías y Gem, hijo de Sofonías. También los que están lejos vendrán a reconstruir el templo del Señor, para que sepáis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Así sucederá si escucháis de verdad la voz del Señor vuestro Dios. El Señor dejó muy en claro que las coronas, estas de sacerdote, era la imagen del rey sacerdote, también de Jesús. Pero al mismo tiempo, aunque Josué, aunque el sacerdote en ese momento, que era Josué, no va a tener corona de gloria porque ningún sacerdote la tenía, aquí vuelvo a repetir, es una profecía futura, que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, está hablando del Mesías en este momento. Por eso prefigura la autoridad de gobernar la iglesia que le dio el Señor al apóstol Pedro. Y vemos estas palabras, santo, esta gente que menciona aquí. El profeta, increíblemente, Hem significa lleno de gracia. Alguien que está lleno total de gracia. Mira cómo todo apunta a lo que estamos. Dicen, algunos piensan que es para Josías, pero no es para el otro lugar que se sienta, que se ocupa en el reino del Señor. Las coronas hablaban de algo que no iba a suceder por mucho tiempo, era algo para el futuro, una profecía mesiánica. Aún así, las bendiciones prometidas por Dios en el futuro significa que Él quiere que la obra que se está continuando ahora se siga haciendo. El Señor, aunque esta promesa era para el futuro de reconstruir el templo de Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no quería decir que ellos tenían que dejar el trabajo de construir el templo material que estaban haciendo en ese momento. Aunque tengamos profecías, aunque tengamos bendiciones futuras, nosotros tenemos que seguir construyendo lo que estamos haciendo ahora, porque eso es lo que el Señor bendice. Y eso es lo que nos lleva a la próxima bendición. Muy importante este tema, yo espero que ustedes lo oigan, lo escuchen de nuevo, se lo digan a otras personas, porque hay un tema aquí que no se dice y no se explica en muchos estudios bíblicos, quienes se sientan a la derecha y la izquierda de Jesús. Aquí ustedes ya lo han sabido. Solamente me queda, como siempre, recordarles que se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.